Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a ver qué sucede con las diagonales de un paralelogramo. Ya vamos a recordar lo que vimos en el video pasado, que un paralelogramo es un cuadrilátero de 4 lados, que sus lados opuestos son paralelos, o sea que sí que tienen la misma dirección. Y también lo que les decía, que no se los olvidara, que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. O sea que este mide lo mismo que este, y el segmento AB mide lo mismo que el segmento DC. Y queremos ver qué sucede con las diagonales. Bueno, vamos a comprobar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. ¿Qué significa bisecar? Bisecar. Bueno, por si no se ve bien, lo voy a escribir con otro color. Bisecar. Significa que se dividen en dos partes iguales. Significa dividir en dos partes iguales. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Vamos a poner mucha atención. Aquí ya comenté que son paralelas estas dos líneas, y estas también. Vamos viendo estas dos. Estas dos líneas, el segmento D y el segmento BC son paralelas. Entonces, y están dentro de esas dos paralelas, tenemos una diagonal. Por lo tanto, como están dentro de las dos paralelas, la diagonal, esta diagonal, vamos a considerar esta diagonal, entonces al estar dentro, pues los ángulos que se forman aquí son internos, pero son alternos, alternos porque están de lados opuestos de la diagonal, internos porque están dentro de las paralelas. Y por lo tanto, al ser ángulos alternos internos, ya habíamos visto que son congruentes, miden lo mismo. ¿Sí? O sea, quiere decir que el ángulo de, la medida del ángulo de A, la letra que va en medio es la del vértice que estoy tomando en cuenta para mi ángulo, de A, C, es congruente con la medida del ángulo, sería B, C, D. B, C, D. Ahora vamos viendo qué sucede con este ángulo. Voy a marcarlo con otro color. Vamos viendo qué sucede con estos dos ángulos. Con este y con este. Si yo pongo atención, me doy cuenta, ya tomando en cuenta nada más, valga la redundancia, este triángulo, este de aquí, que se formó un triángulo, este triángulo rojo, me doy cuenta que este ángulo, el D, o sea, el ángulo ODA, la medida del ángulo ODA, es congruente con la medida. Ahora, si tomo este otro triángulo de acá, con este otro triángulo de aquí, porque se formaron dos triángulos a trazar la diagonal, bueno, 4 triángulos, pero estoy tomando en cuenta estos dos, se formaron 4, pero estoy tomando en cuenta estos dos. Ya vi que este ángulo, que es el ángulo ODA, va a ser congruente, va a ser congruente con el ángulo CBO. ¿Por qué es congruente? Porque otra vez son ángulos alternos internos. Están de lados opuestos de la diagonal y están internos porque están dentro de estas paralelas. ¿Sí? Y son ángulos alternos internos y de acuerdo al criterio ALA,
que es el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Si vemos que este ángulo es congruente con este, ya expliqué por qué, y esto es congruente con este, pero la distancia entre esos dos ángulos que son congruentes es la misma, porque ya vimos que estos dos segmentos son congruentes, ya habíamos dicho que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, entonces el criterio ala, ángulo, lado, ángulo. Los ángulos son congruentes y también los lados. Y de acuerdo al criterio ala, entonces, si son congruentes los ángulos y los lados, forzosamente el triángulo va a ser congruente. Por lo tanto, el triángulo ADO es congruente con el triángulo BCO. Y si son congruentes, ¿qué significa? Ya dije, que todos sus ángulos y todos sus lados son congruentes, o sea, miden lo mismo. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo mide lo mismo que este, y aunque no lo haya dicho, este ángulo mide lo mismo que este, ¿sí? Y no solo eso, este lado mide lo mismo que este, es congruente con este, pero también este lado, si son congruentes, podrá medir lo mismo que este lado, ¿sí? Y si miden lo mismo, pues entonces se biseca, se parte por la mitad. Esta diagonal está cortada por la mitad, se biseca, que es lo que queríamos demostrar, que se divide en dos partes iguales. Las diagonales de un paralelogramo se dividen en dos partes iguales al trazar dos diagonales, ¿sí? Entonces aquí, al trazar sus dos diagonales, se bisecan, se cortan en dos partes iguales. Y este lado de aquí también va a medir lo mismo de acá. ¿Por qué? Porque si son congruentes los triángulos, entonces este lado también tiene que medir lo mismo que este, ¿sí? ¿Y por qué son congruentes? Por el criterio ALA. Muchachos, eso no se nos debe de olvidar. No se nos debe olvidar que las diagonales de un paralelogramo siempre se cortan en su punto medio. Ya lo expliqué porque ya lo demostramos. Pero ya de aquí en adelante, en segundo, tercero, lo vamos a necesitar. No se nos debe olvidar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio, ¿verdad? Y también que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y bueno, eso no recuerdo que vimos la vez pasada. Y que los ángulos opuestos de un paralelogramo también son congruentes entre sí. Muchachos, lo dejamos hasta ahí, que estén bien, hasta luego, adiós.